Hay frases que resumen a la perfección la calidad moral de un político. Frases que no dejan margen a la duda, que se clavan o se deberían clavar en la memoria colectiva como un recordatorio de quién es quién en el tablero del sistema político local, autonómico o nacional. El editorial de esta semana tiene como principal protagonista a José Luis Amérigo, exalcalde de Carboneras y concejal del PSOE, y un buen sujeto donde los haya, que nos ha regalado una de esas frases que debería darle vergüenza haberla dicho si es que la ha tenido alguna vez, que lo dudo. Una expresión que incluso la asociación Aspapros la ha tachado de improcedente e injustificada, de un lenguaje vejatorio y ofensivo para las personas afectadas y sus familias. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad la ha señalado de desafortunada, ya que usa la discapacidad para insultar al contrincante político. Mirad el vídeo y lo entenderéis todo. Pasamos a votación. Voto sí. Pido la palabra. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. No es voluntad de este gobierno porque usted ya se ha demostrado que los acuerdos lo llevan a buen puerto, ¿verdad? Los aprueban, por lo tanto parálisis no hay ninguna, la parálisis la tiene usted, el primero. Parálisis cerebral y en el cuerpo también. Pero claro, hablamos de José Luis Amérigo, maestro de música del Colegio Simón Fuentes de Carboneras. Habéis oído bien. Un educador, alguien que debería ser ejemplo de respeto y valores para las futuras generaciones. Pero aquí lo tenemos, demostrando que la vergüenza no es un requisito para hacer carrera política en Carboneras y en España en general. Ha pedido disculpas, sí, por si alguien se sintió ofendido por esa expresión, que el propio alcalde dijo que no. Pero ¿qué podemos esperar de alguien que en lugar de armonizar el debate político, prefiere desafiar los instrumentos de la educación con insultos y descalificaciones? Porque si solo fuera por este comentario, podríamos pensar que es un simple rebuzno de mal gusto por parte de un político insolente donde los haya. Pero no, aquí hablamos de un tipejo cuyo historial político haría que hasta el más corrupto se arrodillara y le besara los pies. Y no será por corrupto. José Luis Amérigo está en política desde 2011 por vocación de servicio y defensa a ultranza de lo público, y cuya dedicación la ve solo como una fase transitoria, algo más en la vida de uno. Estamos en 2025 y ahí sigue, en su fase transitoria 14 años después. No olvidemos que es sobrino del exalcalde Cristóbal Fernández, el mismo que autorizó la construcción del hotel El Algarrobico. Un asunto que sigue dando de qué hablar en la actualidad y es tema estrella de las trifulcas entre PP y PSOE a todos los niveles. Hay que subrayar que este sujeto, junto con Ciudadanos, organizó una moción de censura contra el Partido Popular de la localidad, señalando que los vecinos carboneros sufrieron la incompetente gestión del gobierno en minoría y reprochó nepotismo generando beneficios solo a sus familiares, socios y amigos. Vamos, lo que él mismo hizo en el tiempo que estuvo de alcalde, porque para beneficios, los suyos y los de sus familiares. José Luis Amérigo ha sido señalado en varias ocasiones por su dudosa gestión y decisiones políticas durante su tiempo como alcalde. Entre las denuncias que se le acumulan destaca el pago millonario a la empresa encargada de la limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines, sin que, según los informes, existiera un contrato en vigor. Este procedimiento se suma a otras querellas, como la del abono de gratificaciones extraordinarias a un grupo selecto de trabajadores municipales, algunos de los cuales tuvieron o siguen teniendo vínculos con el PSOE de Carboneras. Además, Amérigo ha sido señalado por ejercer como jefe de la policía local tras destituir al oficial Jesús Reidao, quien se oponía a sus decisiones, cargo que la ley reserva exclusivamente a oficiales de cuerpos de seguridad. También hay que poner sobre la mesa la denuncia por el pago de facturas millonarias a la misma empresa de limpieza sin justificación de contrato alguno. Todo por y para el pueblo. Pero si eso ya me guardo yo el dinero de más que en mis cuentas corrientes, sin duda haré un buen uso de esto. José Luis Amérigo, concejal del PSOE en Carboneras, ha demostrado que él no tiene parálisis ni en la lengua a la hora de insultar, y cuyo perdón deja mucho que desear, ya que no se le ve arrepentimiento alguno. Otra vez, como tantas otras veces, vuelve a esquivar un asunto, en esta ocasión realmente asqueroso, que él mismo ha provocado y que lo muestra como un ser insensible y con poco o nulo razonamiento humano. Y ahora, noticias. Si os gusta ser muy cariñosos con la gente, tened mucho cuidado porque algunos tienen las manos muy largas y os pueden quitar incluso hasta la dignidad. Esta es la moda que por desgracia ha llegado a la provincia de Almería, el abrazo cariñoso de los delincuentes. Desde hace más de un mes se está produciendo este tipo de actos delictivos en zonas turísticas de la provincia, como en Aguadulce. Una bandida robó la cadena de oro a una mujer de 80 años tras hacerse pasar por fisioterapeuta en el paseo marítimo de la localidad. En Garrucha sucedió algo similar con un hombre de 71 años.
Una malhechora de entre 18 y 20 años le robó la gargantilla de oro mientras paseaba por una de las calles céntricas del pueblo. En este caso, la ladrona preguntó por una dirección. Poco después el hombre notó que le faltaba la cadena. La Guardia Civil tiene abierta una investigación en estos casos y en busca de más robos. Los agentes intentan averiguar los hechos, identificar a la responsable o a las responsables y recuperar los objetos sustraídos. Guardia Civil recomienda que estéis siempre alerta en la calle. Si un desconocido se acerca a preguntaros algo, vigilad bien y mantened una distancia prudente con la persona. Nunca se sabe lo que puede pasar después. Y si os han robado, no dudéis en llamar al 062 de inmediato. Intentad dar todos los datos posibles, incluida una descripción de la persona o personas que os hayan podido robar. Cuanto más detallada sea, mejor. De nuevo, mucha precaución en la calle. Todo sea por vuestra seguridad y por tener a los delincuentes entre rejas. ¿Creéis que las calles de la ciudad de Almería están sucias? Si es así, no os preocupéis que el ayuntamiento ya está manos a la obra para solucionarlo. El área de sostenibilidad ambiental ya está en busca de una nueva empresa que se haga cargo de la higiene de la capital, eso sí, sin ensuciarse mucho. El consistorio ha puesto en marcha una licitación que finalizará el próximo 26 de mayo. La empresa elegida obtendrá un contrato de 11 años con una inversión de casi 162 millones de euros, casi nada. El primer año el coste será de algo más de 14 millones de euros. El objetivo principal es el siguiente, que la empresa haga el estudio pormenorizado de la ciudad y pueda hacer las mejoras que vean necesarias para tener una ciudad más limpia. De momento se prevé que el 20% de los contenedores actuales puedan seguir usándose, el resto serán sustituidos. También habrá cambios en los contenedores soterrados. El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Antonio Urdiales, ha comentado que está previsto que como mínimo haya 4 contenedores soterrados al año con posibilidad de incrementar dicha renovación hasta 8 unidades anuales renovadas. Algo muy esperado por los almerienses, se renovarán los vehículos que prestan el servicio de limpieza. Esto se supone permitirá que haya menos ruidos en las noches y las madrugadas cuando recojan la basura. Además, todos los vehículos dispondrán de una plataforma informática de gestión, control y seguimiento del servicio. De esta manera, se dispondrá de información detallada de todos los servicios en tiempo real, así como poder realizar una gestión eficiente. Para aquellos que les gusta hacer reformas y limpiezas en fin de semana, las obras del punto limpio fijo, situado en el sector 20, están a punto de finalizar. Se espera que en breve pueda ponerse de nuevo en funcionamiento y con el nuevo contrato mejorar sus horarios. Urdiales ha comentado que la idea es que esté abierto en horario de mañana y tarde de lunes a viernes y que los fines de semana abra por las mañanas, por lo que si este espacio no está abierto, los escombros los tirarán en los contenedores y una vez más, la ciudad estará sucia. Buenas noticias esta semana para la Asociación de Padres y Madres y Protectores de Personas con Autismo, ASPAPROS. El Ayuntamiento de Almería ha autorizado la construcción de un edificio multiservicios destinado a la atención de personas con trastorno del espectro autista. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha sido la encargada de comunicar esta información. Este es uno de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esta nueva obra tendrá lugar sobre los terrenos que el consistorio cedió a ASPAPROS para la ampliación de sus actuales instalaciones situadas en la zona de La Pipa, en la calle Planetas. La alcaldesa ha comentado que es gratificante que pasos como este, ahora otorgando la licencia, junto a la cesión de suelo aprobada por el Ayuntamiento para la ampliación de sus instalaciones, ayuden, en este caso, a una asociación como es ASPAPROS al desarrollo de un proyecto ilusionante, a la vez que necesario en el desempeño de la impagable labor que realizan. El nuevo edificio, con una superficie construida de 2.378,54 metros cuadrados, se instalará dentro de la parcela de 5.103 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento por 50 años. El edificio contará con planta baja, primera planta y segunda planta. Ambos edificios estarán conectados para ofrecer un mejor funcionamiento. Este nuevo proyecto incluye zonas comunes, residenciales, aula de formación, habitaciones y salas de atención específica, entre otras. Con esta ampliación, ASPAPROS podrá seguir prestando un servicio más adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad, en particular a los usuarios con trastorno del espectro autista, mejorando así la calidad de vida de quienes más lo necesitan en Almería. ¿Cuántos de vosotros os quejáis más de una vez de que no podéis conseguir cita con el especialista lo más pronto posible? ¿Cuántos de vosotros tenéis cita con el especialista en consultas externas en hospitales, pero no vais, por el asunto que sea, y no la anuláis con tiempo para que otra persona se pueda beneficiar? No hace falta que respondáis, aunque podéis hacerlo en comentarios. Un informe del Servicio Andaluz de Salud lo deja muy claro. El año pasado en la provincia de Almería se programaron 1.200.000 citas, en las que 176.454 no se presentó ningún paciente. O lo que es lo mismo, el 14,10% de los pacientes que tenía mucha prisa por ir al especialista no apareció por consulta.
Si concretamos más, casi 700 citas al día se pierden en la provincia de Almería por no presentarse en las consultas externas de hospitales como el Torre Cárdenas en la capital, el Poniente en el Ejido o en la Inmaculada de Huerca Lovera. A pesar de esto, Almería es la provincia de Andalucía con el menor número de ausencias en la atención especializada. Por encima se encuentra Jaén con un 23,20%, Córdoba con el 19,60% o Sevilla con un 18,50% de citas médicas perdidas, que superan la media andaluza situada en un 18%. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, aconseja utilizar la aplicación móvil Salud Andalucía. En esta, gracias al sistema de notificaciones Avisas, recibirás las citas que tengas pendientes en el hospital o en tu centro de salud a través de la app, de un SMS o por correo electrónico. Si no puedes ir, desde la aplicación la podrás anular. Rocío Hernández ha comentado que cada cita no utilizada es un recurso valioso que podría haberse destinado a atender a otro paciente, lo que genera retrasos y reduce la eficiencia de nuestros servicios de salud. Ya sabéis, y se os recuerda una vez más, si no podéis asistir a vuestra cita médica, anuladla en persona, con una llamada telefónica a vuestro centro de salud o al SAS o a través de la aplicación móvil. Ya veréis cómo en poco tiempo podréis tener citas médicas más pronto y lo agradeceréis. Terminamos con una buena noticia para vuestras mascotas almerienses y para todas aquellas que vengan a disfrutar de la Semana Santa y del verano en la provincia de Almería. Mojácar ya tiene preparada su playa para perros. Solo queda dar unos retoques que finalizarán en las próximas semanas. Si la remodelación va según lo previsto, todo estará listo para el verano y así canes y dueños podrán corretear de lo lindo por esas zonas de la costa mojaquera. La ubicación es en la playa del Perulejo. Según el alcalde de Mojácar, Francisco García, es la playa que más se ajustaba a las exigencias para poder convertirla en la playa canina y para que aquellos que vayan a disfrutar de ella puedan hacerlo en una playa en condiciones. Una zona que debe estar fuera del ámbito urbano y un lugar que cuente con un banco de arena bastante agradecido para que los perros puedan correr por ella, ya que no es una playa de roca. Con esta nueva iniciativa, Mojácar se convierte en un municipio pet friendly, o sea, una localidad amante de las mascotas. Un lugar donde los turistas podrán pasear con sus perros y tener un espacio para bañarse con ellos en la playa del Perulejo. García subraya que Mojácar será un destino multifuncional porque damos acogida a todos los segmentos turísticos y aquellos que quieran venir puedan tener dentro de la oferta las necesidades cubiertas. La playa del Perulejo se convierte en la segunda playa canina que se inaugura en el Levante almeriense tras la de Cuevas de Almanzora. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Crees que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.